¿Qué temas trajeron? Tiren los títulos. A ver, claramente. Valentina, empezamos por Valentina, a ver. Bueno, vamos a estar hablando sobre la denuncia que, o casualidad, le hace Patricia Bullrich y su conjunto de compañeros y compañeras a la medida que tomó Sergio Massa sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, vamos a estar analizando algunas cuestiones de cómo también lo manejaron ellos durante su gobierno y cuáles son aquellas voces que escuchan, ¿no? Para medir si es una medida que va a generar beneficios o si es una medida negativa. Así que lo vamos a estar comentando en un ratito. Y vamos a estar, seguramente vamos a tener la posibilidad de conversarlo, escuchar a Valentina en su informe junto a Pepe Batela, que ya está comunicado y que seguramente va a poder aportarnos también. ¿Lo saludamos a Pepe? Dale. Pepe, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estoy disponible para el intercambio. Muy bien. Primera pregunta, que es un poco, ya lo estableció Valentina, la decisión de Massa, ¿no? De hacerse de todos los bonos denominados en dólares en ley extranjera, en manos de las diferentes dependencias del Estado, como para tener un instrumento más para intervenir en el mercado de cambios, digamos. ¿Qué interpretación haces de la medida? ¿Qué análisis haces? Más allá de que es una medida claramente táctica, coyuntural, frente a un momento de mucha adversidad. Bueno, lo que a mí me parece es que, digamos, el Estado como tal no es malo que pueda concentrar el manejo de lo que está dolarizado en el sector público. Lo absurdo, digamos, que no se haya hecho antes, no esté una agencia que se dedique a eso desde antes, pero hacerlo en este momento es como una especie de aliciente para el sector privado, porque lo que va a pasar es que van a adquirir esos bonos del sector privado, esa deuda muy barata, y en un lapso, digamos, de tiempo se van a hacer con esa deuda que la van a comprar al 20-30% al 100%. O sea, en una lógica para no pensar mal, lo que hubiera sido es neutralizar esa deuda, digamos, no vendérsela al sector privado, porque ahí hay claramente una posibilidad real de enriquecimiento rápido del sector privado, con lo cual algo se está pagando, digamos, ¿no? El sector privado, como ustedes creo que tienen la misma idea, hay un intento de desestabilización continuo de este gobierno, por una visión ideológica de la derecha internacional y la derecha argentina, pero esta medida es un aliciente para que no hagan más daño, digamos, no a la corrida del dólar, pero les dan, digamos, una ganancia rápida y fácil, cosa que en realidad la deuda continúa, digamos, en manos de los privados, y el bono que hay que pagarles se va a pagar en dólares al 100%, digamos, y esa es digamos, para mí, el error no, digamos, es un pago por una tranquilidad que dura poco con estos sectores, ¿no? Es como, Pepe Enrulo te saluda. Sí. Es como un poco una sustitución de otra operación que siempre termina siendo favorable al sector privado y el gobierno paga un costo, que era, si hubiera habido reservas, le hubieran vendido dólares más baratos al sector privado para calmarlos y que no le suban el precio de los dólares, en este caso el dólar financiero. Como no hay dólares, intentan hacerlo a través de bonos o promesa de dólares futuro, pero claro, pero está pagando un costo. El asunto es que de cuánto de elevado es ese costo, y me voy a la otra parte que vos sugerías ahí, y cuánto dura la solución de esta, si es efectiva para estabilizar el mercado cambiario, o es nada más que patear para adelante el efecto de presión. Sí, ellos van por una devaluación, digamos, ¿no? Llevar esto a una devaluación mucho más de lo que realmente
este plan que de alguna manera introduce las devaluaciones permanentes a través del acuerdo con el fondo, que pide que no se quede atrás el dólar respecto a la inflación, que eso está con una devaluación, diríamos, al calor de la inflación, pero ellos quieren más, quieren un dólar que pase a ser superior a la inflación, esta devaluación, y es lo que está buscando y lo que teóricamente prometen que van a hacer cuando si tiene un triunfo electoral, ¿no? Como proyecto económico. O sea, esa es la cuestión, y el problema de esta administración es esta negociación permanente esperando buena conducta de los sectores dominantes. Es decir, y en realidad eso les da una vigente cada vez más y quieren más, digamos, ¿no? Y esa situación presenta una debilidad muy fuerte, más en un periodo electoral como el que estamos, ¿no? Donde hay cosas que si no se van a hacer, digamos, desde el punto de vista del sector asalariado, digamos, que queda totalmente fuera de alguna perspectiva electoral sana. Te vamos a pedir por favor que hables más cerca del micrófono si es posible. Bueno, porque no te estamos escuchando bien. No sé si estás usando el manos libres o qué. No sé si me escuchan bien ahí. Ahí te escuchamos un poco mejor. Mejor. Está claro, ¿no? Que cuando asumió Massa y se hizo del control de la botonera, casi como un superministro de Economía que hacía muchos años que la Argentina no lo tenía. Me animaría a decir, el último fue un poquitito, quizás en los últimos 2 años de Cristina, Axel Kicillof, y el anterior había sido sin duda alguna Roberto Lavagna, con la presidencia de Duhalde y en algún aspecto también con la presidencia de Néstor Kirchner en los primeros años. El gran mérito de Massa, de algún modo, no está logrando bajar la inflación. Él había dicho que en abril el número tenía que empezar con 3 y todo indicaría que por lo menos la inflación ya de febrero ya la conocemos. La de marzo aparentemente también es una inflación que va a ser alta, cerca del 6%, algunos incluso la ven un poquito más alta. O sea, la idea de bajar la inflación parecía ser que el nuevo objetivo en términos inflacionarios es estabilizar en 6, o alrededor del 5,5, 6, digamos, como nuevo objetivo. Pero como que el gran mérito de Massa, acá lo ha explicitado claramente en este programa. Hace semanas atrás el intendente de Avellaneda, el ingeniero Jorge Ferraresi, dice, Sergio vino porque estábamos a punto de irnos en helicóptero, ¿no? Irnos en helicóptero, les pido por favor que me ayuden ustedes, que son los especialistas, pero lo que yo interpreto como irse en helicóptero es una maxi devaluación de 40, 50, 60 puntos, ¿no? O más, ¿no? Un proceso hiperinflacionario, y una crisis económica, crisis social, y que devenga eso también en una crisis de carácter institucional que provoque un cambio anticipado de gobierno. Ese escenario era un escenario real, y ese escenario es un escenario hoy posible, factible, digamos. ¿Sigue siendo el gran mérito de Massa evitar una crisis aún más profunda? Se los pregunto a todos, a Rulo, a Pepe, a Valentina. Sí, yo lo que creo es que de alguna manera la aparición de Massa tiene que ver también con una necesidad de los sectores digamos golpistas para de alguna manera demostrar la capacidad de daño que tienen. El tema de la hiperinflación, como fue en el año 89, no es un problema de mal manejo económico, es una decisión política de los grupos dominantes, como fue la decisión que le hicieron en el 89 a Alfonsín de dejar de pagar impuestos en febrero,
y volver a pagar una vez que hablaron con el menemismo, digamos, con Menem, digamos. Esa decisión política hoy es mucho más poderosa de estos sectores porque tienen los sectores privatizados que vienen de la década del 90. Entonces, el arma de ellos, y especialmente la concentración del sector de alimentos, es para chantajear al poder de turno, digamos, y en este caso tienen la potencialidad que le da la posibilidad de fijar precios y una decisión política que tiene este gobierno de no confrontar en ese lugar concreto, el precio de los alimentos, por lo menos, y dejar funcionar un esquema inflacionario de, inercia, como, digamos, es inevitable. Todo el proceso de formación de precios en este momento tiene una inercia inflacionaria que además está fomentada por el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo, para que no se atrasen ni el tipo de cambio, ni los precios y no haya control. Entonces, estamos al pie de la hiperinflación, y la decisión no la tiene el gobierno, la tiene el sector económico poderoso, con una visión en el horizonte, que ustedes la dijeron, que es desestabilización, porque el problema de ellos es que el horizonte de Argentina, agroexportador, y ahora con perspectivas ciertas de ser exportador de energía también, tanto por la parte de las energías petroleras y de gas, como energía eléctrica, esa perspectiva entusiasma a los sectores poderosos de la Argentina, porque tienen intereses directos a la agroexportación, a la exportación de energía, para transformar esto en un enclave agroexportador con el modelo que está en danza, digamos. El modelo agroexportador necesita salarios en dólares bajos porque vive de la ganancia de la exportación. Y se olvidan del mercado interno, y eso se refleja en los salarios a la baja, como está en este modelo, y como bien dijo Cristina, 4 vivos están llevando el crecimiento. Pero eso es parte del modelo estratégico. Entonces, el esquema para parar la inercia inflacionaria, que es el arma de ellos, y la posibilidad concreta de chantaje, hubiera requerido y requiere, yo lo he propuesto en el foro de economistas, un corte drástico de la inflación inercial, que solo se puede hacer con un congelamiento de precios de 3 meses, por ejemplo, previo habiendo un ingreso, un shock de ingresos a la población que recupere el 30% que se perdieron en estos 6 años de salario real. Si eso no pasa, estamos en una situación continua de hiperinflación latente y de desestabilización hasta a ver, Pepe, si logro entender lo que estás diciendo, y estaría buena la participación de Rulo y de Valentina, sí. ¿No? Es como que el gobierno no depende de sí mismo, digamos, o sea... ¿Te puedo aportar algo ahí? Porque me parece que es le da pie para que después se extienda Pepe en esto que está planteando. Yo con lo que dice Pepe estoy absolutamente de acuerdo, y agrego algunos elementos de los cuales me hago cargo yo. Yo creo que el gobierno, en ese momento que estaba a punto, como dijo Ferraresi, de subirse a un helicóptero e irse, lo que hizo fue, bueno, vienen los poderosos por el gobierno, le pongo un negociador para que arreglen, que se sientan más cerca de manejar el gobierno, que sientan que el gobierno no confronta con ellos, y resolvemos la cosa así. Es decir, voy a perder el partido por goleada, entrego los puntos antes que se juegue el partido. Y me parece que es lo que ha pasado, pero la consecuencia que estamos teniendo es que hoy tienen inclusive más facilidades para de un manotazo pegarte un golpe de mercado y sacarte. Eso es lo que está, me parece, contenido por un acuerdo, que además el acuerdo por ahora no incluye que paren con esta oleada inflacionaria, porque para estos sectores poderosos, como dice Pepe, es la gran herramienta de condicionar o de extorsionar al gobierno. Lo que empezaba a comentar Pepe, y esto sí, ahora si querés, Daniel, podemos meternos, es algo que a mí me interesaba mucho, por eso lo propuse convocarlo, que Pepe Batella tiene una mirada muy rupturista con esto de mantener el modelo y ver cómo acomodamos un poquito la cosa con los modelos. Él se planteó mucho más de fondo, más fuerte, y sostiene, hace años que viene sosteniendo el tema de que justamente hay que romper con esas ataduras
y esto tiene que ver también con la economía bimonetaria, con el modo de conexión con el mundo que tiene Argentina en lo comercial y en lo financiero, pero bueno, digamos, si querés le damos paso a él que explique esto que estabas vos preguntando, que era lo último que estaba comentando Pepe, de cómo para él la única manera de salir de este encierro, de esta ataduras que tenemos. Hola, sí. Bueno, a mí me parece que justamente en el esquema del capitalismo globalizado es imposible ser neutral, digamos. O uno se conecta y se dolariza y los precios internos de la economía se manejan desde las transnacionales con los precios que se fijan ellos por el poder real en el mercado mundial y la concentración que hay. Entonces eso genera una distribución de ingresos global que genera este mundo, digamos, un mundo cada vez más rico y la periferia cada vez más pobre. En ese esquema de conexión, los roles de los países tienen que ver con lo que pueden producir, algunos minería, otros alimentos, pero no nos dejan salir del esquema de productores de materias primas para consumir. Eso viene históricamente dado, con excepciones que Samir Amin, que es un economista egipcio, escribió un libro sobre las desconexiones y el significado de las desconexiones respecto a ese modelo global, que en términos prácticos para nosotros sería en realidad que los precios internos no estén dolarizados, como presiona la derecha global y presiona los sectores agroexportadores históricos de la Argentina, sino que estén ligados a los costos internos en peso y por lo tanto estén desacoplados, como bien decía Feletti cuando duró poco, desacoplados del precio global, digamos. Entonces, esa desacople de los precios globales genera situaciones inéditas en el proceso de conexión, salarios a la alza, por ejemplo, superiores a la inflación, y eso genera una distribución del ingreso interna y una posibilidad de tener un mercado interno desacoplado de los intereses globales. Eso lo hizo el peronismo a través del IAC, y con Perón desacopló el comercio exterior, controlaba el precio del dólar, controlaba los dólares y en pesos le pagaban a los productores. Eso duró poco, hasta el 55, y después empieza todo un proceso de conexión creciente que se agudiza en la dictadura militar y se agudiza en la convertibilidad. Pero esas conexiones que nos globalizaron, digamos, en los precios, presionan continuamente por la dolarización. Y esa presión por la dolarización implica la conexión directa a este esquema global. Y la otra desconexión fue la de Néstor y Cristina, que de alguna manera pudieron, con otros instrumentos, no con el IAPI, por ejemplo, pero sí con las retenciones, con los subsidios tan vilipendiados, de los subsidios de la energía para desacoplar el precio de la energía interna al uso del mercado interno. Lo que vimos es la conexión con Macri, ¿no? Para tener la comparación. Las tarifas subieron 1000%, digamos, de los servicios que estaban subsidiados. Entonces, el esquema de desconexión funcionó hasta el 2015, donde nuevamente un modelo parecido con el esquema global de la dictadura militar volvió a tomar el control de la Argentina y ya vimos cómo es la conexión. O sea, tenemos práctica directa, un trabajo práctico directo con el macrismo. Y la expectativa con este gobierno, en 19, muchos pensamos que se iniciaba la perspectiva de un proceso de desconexión, nuevamente con instrumentos tradicionales, ¿no? Con el sistema impositivo, con las retenciones, sacarse el tema de la dolarización de encima, o del bimonetarismo, que presiona continuamente el sector, porque ellos quieren. El mundo de ellos es un mundo sin fronteras, con libre comercio el ALCA famoso que no se hizo en el 2005, y de una sola moneda Latinoamérica, el dólar, digamos. Eso es lo que van, y presionan continuamente por eso, y eso desarticula las naciones y las regiones de nuestros países. O sea, no se dejan de conseguir ese objetivo. Y el problema del campo popular es cómo resistir a eso. Claro. Con un país solo no puede, con
el resto de los países de Latinoamérica se puede intentar un espacio, digamos, de resistencia desconectado de esta intención global, pero eso es político, no es económico, digamos, pero el mundo está yendo para eso. Hay que pensar que la geopolítica está cambiando, no hay un dominio extraordinario del mundo, hay una multipolaridad, entonces esas opciones están latentes, pero pareciera que acá el albertismo, digamos, que está mirando, ve un solo lado de esta cosa, no ve esa oportunidad para una desconexión, aunque sean grados de desconexión. Entonces están impulsando un grado de conexión cada vez mayor a ese mundo global, pensando que lo van a tratar bien, y en realidad ellos vienen y les molesta que en la posibilidad de una Argentina productora de materias primas, un gobierno popular tenga esa administración. Pepe. Esa para mí, sí. ¿Qué tal? Sí, te hago una consulta. ¿Vos no creés que Sí. también este poder que hoy tienen los grupos económicos en estas presiones una y otra vez más sobre una posible devaluación, sobre medidas hacia estos sectores, tiene que ver con que también durante los 2 primeros años de gestión de Alberto Fernández hubo determinadas políticas de flexibilización? Por ejemplo, pienso en las importaciones que se le dieron a $1 barato a estos grupos económicos, y eso también fueron decisiones de política económica que jugaron a favor de este sector, ¿no? No llamaría la atención que, pensándolo como parte de los mecanismos que utilizan y han utilizado históricamente, una vez que se les cierra esa canilla de dólares que el gobierno y el Banco Central les estaba entregando a $1 barato cada vez más y cada vez más, que gran parte del superávit que se consiguió histórico en esos años se fue justamente por esa canaleta, se empiezan a quejar y empiezan a reclamar cuando empieza a haber una restricción, que es cuando asume justamente Sergio Massa, pone un control en las importaciones, y ahí empezamos a ver estos reclamos, ¿no? Y estas operaciones políticas que surgen una y otra vez más, pero también es consecuencia de que hubo 2 años de moderación política hacia estos sectores, ¿no? No hubo nadie que les ponga un freno. Bueno, lo de Massa es por una necesidad concreta. Se están acabando los dólares de reserva, igual siguen vendiendo, digamos. El Banco Central sigue vendiendo dólares cuando estamos en una situación grave desde el punto de vista de que la única fortaleza que tendría es destinar esas reservas a mantener un esquema de funcionamiento interno, no para facilitar las importaciones, que encima es lo que le están pidiendo ahora, que les vuelvan a dar el dólar al precio oficial para importar más, y amenazan con lockout patronal, amenazan, porque es lo que saben hacer, y ese esquema no asumido como un conflicto, sino como una negociación, lleva a que no es creíble desde el punto de vista de esos mismos sectores, y entonces presionan por más, y es una consecuencia directa de hacer buena letra y con ellos y tratar de morigerar sus ansias de tasa de ganancia, cuando lo que quieren es manejar ellos el esquema económico a futuro, y no les importa mucho el esquema de un gobierno que, a pesar de que no hizo digamos honor a las promesas electorales, sigue siendo con una perspectiva de un gobierno popular, respaldo popular, digamos. Entonces me parece que es una situación crítica en este momento, y estamos a tiro de su presión, digamos, ¿no? Porque fíjense, la inflación al 7% este mes, y la inercia va a seguir, eso se está pensando en 6, seguimos con la inflación del 100%, no hay paritaria que pueda levantar eso, salvo un congelamiento de precios y un shock directo de ingresos, que absurdamente algunos sectores de la CGT por ahí se oponen porque dicen que se resuelve con paritaria, pero y Pepe, están dadas las condiciones políticas como para aplicar en este momento un programa de esas características, que es un shock de ingresos y congelamiento de precios. Es que si no se hace, para mí estamos despidiéndonos de cualquier respaldo popular a una continuidad electoral, digamos. Si no se hace eso,
si se legaliza la inflación del 100 y la paritaria habían empezado del 60. Pero la pregunta, a ver, lo que subyace acá, más que lograr apoyo popular, mayoría electoral, es si se termina el mandato o no se termina el mandato, digamos, si hay una crisis institucional o no hay una crisis institucional. Lo dijo Ferrarés, y no lo dije yo, No, por eso, yo lo que creo es que está en una situación de riesgo hiperinflacionario, donde los que las pueden generar tienen todo el poder para hacerlo. Y desde ese punto de vista, el Estado tiene una serie de instrumentos porque un congelamiento de este tipo puede durar 3 meses, pero no tiene sentido congelar esto y salarios también con este nivel de distribución. La única posibilidad de recuperar pérdida es un esquema de un shock de ingresos que abarque no solo los trabajadores blancos, sino todo el sistema, y eso lo puede hacer un IFE o alguna cosa que dé directo distribución al conjunto del mundo del trabajo, formal e informal. Eso se puede hacer, y eso generaría, tiene que venir respaldo popular, movilización, digamos, generaría la posibilidad de tener 3 meses de no remarcación de precios, que es la locura de todos los días. Y esa situación habilita una negociación política incluso con los factores de poder, porque, digamos, el otro es aceptar la muerte, la agonía lenta, digamos, esa es la cuestión, la agonía lenta de entrega de cada vez menos instrumentos de gobernabilidad en manos de los formadores de precios históricos que han volteado gobiernos, digamos, ¿no? Sí, bien, estamos hablando con Pepe Svatel aquí en el momento Rulo, el conversatorio económico. Rulo. Sí, no, que creo que el tema planteado por Pepe Svatel es que justamente la disputa política hoy es esa. ¿Quién define, quién gobierna, quién conduce políticamente este país, con qué proyecto? Y esa disputa no es con una oposición, sino hoy es concretamente con los sectores de poder económico, que vía estos instrumentos como la inflación, la presión devaluatoria y demás son los que están prácticamente manejando la economía del país. Digamos, ahí la cosa pasa por la decisión de retomar esos instrumentos, retomar ese control o no retomarlo, o dejar que sigan haciendo, y uno se dedica nada más que a administrar la cuestión pública. Me parece que yo coincido en que es así de grave la situación, y eso es lo determinante, más allá de que tenés un montón de condicionamiento que creo que tiene que ver con qué herramientas te dejaron hoy en el Estado para ejercer algún tipo de control, si aplicás una política de control de precios, cómo garantizás el abastecimiento, lo mismo que en su momento, que era la discusión que me parece que no se entendió bien, que era el tema con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el tema no era si el default era bueno o era malo, el tema es si estabas preparado por un default o no, si al otro día no se te iba a juntar la plaza de pyme diciendo me dejaste sin importación de insumo, no puedo laburar. Entonces tenés que prepararte para lo que viene y saber que eso tiene costos, y tenés que afrontar los costos. Pero bueno, son decisiones políticas complejas, no son una sola decisión de un día, sino un día y pensar en los 99 días siguientes, cuando vas a una batalla así, entendiendo además claramente que esto es una batalla con estos sectores de poder. Yo lo que quiero agregar es el tema de que está pendiente, digamos, la imposibilidad de hacer los pagos para los próximos años que se acordaron con el acuerdo con el fondo. Exactamente. Necesitar una renegociación que viene para el año que viene, para el que le toca, ¿no? La administración de esos pagos, que van a ser imposibles, y si no hay reestructuración de eso, es un problema más. Entonces, lo que ofrece la derecha va a ser: yo puedo renegociar con que me dieron ya 50.000 millones y lo robamos, ahora me pueden dar más para realmente poder repagarle al fondo, y sigue la deuda, que es el negocio del sector financiero aliado al exportador, ¿no? El sector de la banca transnacional. Entonces, vamos a ese camino, no es que vamos a un mundo, por más que llegue esta administración a la entrega
digamos, agónica del traspaso, está pendiente lo del fondo, que es la trampa que dejaron a propósito, digamos, con esa deuda gigante, con la complicidad del fondo para dejar encorsetado a un país y venir por los recursos. Yo creo que ellos vienen porque Argentina es un país botín, no es un país pobre, es un país con recursos que tienen que ser usados por esos sectores, y de hecho lo hacen, y si sos agroexportador, y el mercado interno y la vida de Uruguay en la Argentina no les interesa. Entonces, o tomamos ese modelo de país y vivirá un 30% de la población con el nivel de vida europeo, y el resto, 2/3 de la población marginal. Ese es un mundo. Y el otro mundo, la desconexión del peronismo, la desconexión del mercado interno y Argentina, implica un conflicto político con estos sectores y tratar de mandar. Y si no se intenta, el destino no lo tenemos escrito en lo que fueron los periodos neoliberales, y la convertibilidad y el macrismo, digamos. No hay una opciones de que se porten bien con el campo popular y los salarios, digamos. Va salario bajo en dólares y una cuestión de enfoque de la Argentina totalmente ligada a... Igual la idea de los salarios bajos en dólares es un consenso bastante amplio, José, ¿no? Y no bueno, solo del macrismo, ¿no? Hay sectores de todo que están muy cómodos con eso, ¿eh? Y bueno, yo lo que creo, esto es una discusión que tuve suerte de participar dentro del PJ de la provincia, que me llamaron a opinar, y bueno, el problema no es de la oposición, digamos, ni del macrismo, ni de la derecha global. Ellos ya se sabe que están. El problema que tiene el campo popular es dentro de todo, están los sectores, digamos, ligados a ese modelo neodesarrollista, digamos, con la exportación, que se encandilan con tener, digamos, solamente la producción primaria, exportar el gas, exportar el hoy los que piensan de esa manera son los que están gobernando la Argentina, ¿eh? No está gobernando el macrismo, ¿eh? Los que piensan que las materias primas van a salvar a la Argentina, el litio, el gas y el petróleo, están gobernando hoy, ¿eh? No necesita... Exactamente. Bueno... Es el discurso dominante hoy, ¿eh? La discusión es interna, es a qué modelo vamos. Digo, para no echarle la culpa a Macri, ¿no? Porque pareciera que está gobernando por eso. Macri. No, esto es un problema ideológico del campo popular que viene desde hace mucho, las peleas con ese modelo, digamos, porque había, en todos los casos, una tensión con los que de alguna manera compran esa perspectiva del efecto derrame del modelo agroexportador, que nunca llega, digamos. Y los que no compran eso tienen que fortalecer el mercado interno y con salario como motor y no como el tipo de cambio como motor. Por eso, son dos precios típicos, ¿no? Yo lo que, cuando hablaba con mis alumnos, decía, hay tres precios, tres iconos que se pelean. La tasa de interés real, o sea, por encima de la inflación que quieren los bancos. El tipo de cambio que quiere el alto para los devaluadores continuos, que son los exportadores, y el salario para el campo popular. Cuando el salario supera la inflación, siempre pasó en dos procesos, el peronismo y el Néstor y Cristina, digamos. Y paremos de contar. Esa desconexión de ese modelo que los otros dos precios mantienen es la que está hoy en tensión. Y dentro del frente de todo tenemos que discutir si peleamos por los salarios altos o peleamos por el tipo de cambio alto y la devaluación, digamos. En el fondo, Massa hoy está con aceptando el modelo agroexportador crudo, pensando que en el futuro, como piensan muchos, va a haber energía exportadora y demás, entonces eso va a derramar. Y ahí estamos. Es un problema ideológico de qué bandera tenemos, o el salario o el tipo de cambio alto, y ahí en la pelea. Quiero traerles un tema. Ustedes saben que asumió hace algunas semanas atrás como asesor en asuntos estratégicos Martín Redrado, ¿no? Quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la época de Menem, quien fuera presidente del Banco Central bajo el gobierno de
de Cristina Fernández, ¿no? Hasta el año 2010. Luego fue asesor de Massa, ¿no? Muy cercano a Sergio Massa, y hoy está muy cercano a quien es un némesis de Massa, ¿no? Hay que decir que si encerramos en una habitación a Massa y a Horacio Rodríguez Larreta y le pedimos que describan un modelo de país, el nivel de coincidencia que van a tener va a ser un nivel de coincidencia alto, ¿eh? No hay mucha diferencia entre lo que tiene en la cabeza Massa y lo que tiene en la cabeza, por caso, Horacio Rodríguez Larreta. Un poco lo definió como neodesarrollista, Pepe Svatela. Pero la cuestión es que Martín Redrado dio una larga entrevista con Jorge Fontevecchia, el periodista y director del diario Perfil, donde despliega de alguna manera, para mí la entrevista me parece muy interesante porque básicamente se conoce a alguien del interior del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta que empieza a desplegar algunas ideas que a priori no son ninguna novedad, porque uno las puede imaginar cuál es el programa que quiere desplegar el macrismo cuando recupera el poder, si es que eso sucede. Pero hay un detalle que es un detalle para mí muy obvio, pero no por obvio me parece que vale la pena analizarlo con ustedes, es que Martín Redrado explicita en esa entrevista, que creo que debería haber tenido mayor trascendencia de la que tuvo, primero dice que las reformas hay que impulsarlas el primer día, de que el próximo presidente, si es Larreta, va a presentar proyectos el propio 10 de diciembre. O sea, la propia Asamblea Legislativa de la Asunción de Larreta, ese mismo día, va a impulsar una serie de reformas que deberían estar sancionados antes del 30 de diciembre. O sea, comenzar el nuevo año, el año 24, con una serie de reformas, que ustedes ya se imaginan cuáles van a ser, ¿no? Reforma fiscal, laboral y previsional, fundamentalmente. Pero el detalle que me llamó la atención, y es una obviedad, no estoy diciendo, no voy a contar ninguna novedad, pero me parece que quiero conocer la opinión de ustedes, es que él plantea que el nuevo gobierno tiene que asumir con un mercado de cambios unificado, con un solo dólar, teniendo en cuenta que ahora hay muchos dólares, pero básicamente hay dos, ¿no? El dólar comercial y después está el dólar turista, el dólar financiero, más o menos, que están rondando más o menos lo mismo, pero básicamente estamos hablando de una brecha de 100 puntos, de diferencia entre el dólar oficial, el comercial y el resto. Y les pregunto a todos, arranco con vos, Rulo, y después con Pepe y después con Valentina, si les parece, ¿qué significa eso? El tema de la reunificación cambiaria, inclusive esta semana se trascendió que en el equipo económico trabajaban con algún programa o algún método de reunificación. Es un tema que le preocupa a la mayoría. Nadie se siente muy cómodo con este desdoblamiento cambiario donde los dólares que le compran al gobierno en el mercado oficial, o sea, el dólar más barato, después lo revenden en los otros mercados que son más caros. Es decir, haces un negocio nada más que haciendo la bicicleta de dólares o como escuchábamos más temprano en la voz de Guillermo Michel, el rulo que le dicen. Lamentablemente le encontraron ese apodo, el rulo cambiario. Entonces este es un problema. El tema es que cuando planteas la unificación cambiaria, somos varios los que sospechamos que están hablando de la unificación cambiaria no al nivel del dólar más bajo, no a un dólar promedio, sino al nivel más alto. Es que sería unificación cambiaria incorporaría una admisión de devaluación para los dólares oficiales y llevarlo todo, por ejemplo, en este momento a 380, 400 pesos, una cosa así. De todas formas, el problema de base que tenemos es un poco lo que estaba describiendo Pepe Svatela. Hay una escasez tremenda de dólares hoy y encima tenés por delante compromiso de deuda que directamente se te hacen imposible de cumplir. Es decir, el tema de la unificación cambiaria hoy queda prisionera de las posibilidades políticas que tengas de lograr esta independencia en la cuestión cambiaria, teniendo reservas más poderosas, o caer en esto que como fue que describiste, Pepe, estas tres puntas estos 3 puntos de debate, el tema del tipo de cambio y la disputa del valor del dólar pasa a ser una batalla donde... ¿Cómo?
el ganador pasa a ser, digamos. Claro, pasa a ser el ganador y el que le impone las condiciones al resto. Me parece que ahí está la edificación, la dificultad y simplemente plantear como objetivo, como política la unificación cambiaria. Me parece que es corto sin explicar cómo, para qué y qué es y cuáles son los objetivos de esa supuesta unificación cambiaria. Y el efecto en la distribución del ingreso, digamos, bueno, obvio, claro, que va a ser terrible, digamos, porque una devaluación masiva de los sectores que todavía tienen ligado al dólar oficial va a ser un impacto directo. Entonces, yo creo que eso van, digamos, no es lo hicieron con el macrismo, digamos, que dijeron no iban a devaluar y a los 2 días después el dólar. Está bien, Pepe, pero ese escenario, escenario del año 2015, cuando lo hicieron con el macrismo, primero que la brecha era 35 puntos, no 100. Sí. Primera cuestión. Segunda cuestión es que la Argentina podía acceder a los mercados de capitales internacionales, podía endeudarse, cosa que ahora no puede. Tercera cuestión, los salarios estaban altos. El salario real estaba alto, o sea, había una circunstancia para decir de una manera, había un colchón, ¿no? Sí. En el amplio sentido de la palabra, que permitía, de alguna manera, unificar el tipo de cambio. Hoy esas variables no están. El salario real, ustedes lo cuentan permanentemente, Rulo, Valentina, el salario real está en su nivel más bajo, lo dijo Cristina, ¿no? En su nivel más bajo. Bien. Después la capacidad de endeudarse la Argentina no existe. Y la brecha no es 35 puntos como en el 2015, es 100. O sea, vos unificás el tipo de cambio, ¿a cuánto se va el dólar oficial? Sí, por eso más. ¿200? Yo creo que más cerca de 400 que de los 215, pero y bueno, el tema es que, digamos, por un lado es cierto lo que decís, que sería más grave la situación ahora, pero en cuanto a la decisión política, va en el mismo sentido, porque en aquel momento no es que resolvió el tema, no es que estabilizó el mercado cambiario. Lo que provocó eso, primero, una pérdida de ingresos reales de la mayoría de la población inmediatamente, y por otro lado generó un proceso inflacionario que no había hasta ese momento. O sea, la inflación era una inflación del 20% y pasaron inmediatamente en el primer año al 50%. Digamos, hicieron una política que en realidad no servía más que para transferir una transferencia regresiva de ingresos. Bueno, ese es el propósito que tuvo la devaluación entonces y es la que tendría ahora. Para mí, y es el claro también pedido del sector agroexportador, ¿no? Cuando dicen, bueno, yo no te voy a liquidar si sigue subiendo la brecha. Justamente lo hacen porque están presionando una y otra vez a una devaluación, porque una devaluación, como cualquier otro tipo de proceso económico, tiene ganadores y tiene perdedores, y claramente, ellos fueron los que se beneficiaron con la devaluación de 2018 y quieren volver a ese esquema. Para mí esto hay que dejarlo claro, porque si no parecería ser que el sector agroexportador no liquida porque es malo y corta la ruta porque es malo y porque no quiere liquidar, ¿no? Sino, hay intereses, y esos intereses tienen que ver con una historia reciente en la cual tuvieron una participación muy fuerte en la agenda de gobierno de Mauricio Macri. Yo insisto sobre el tema que las circunstancias son otras y las consecuencias serían otras. A eso voy, digamos. Entiendo lo que decís, Rulo, voy a problematizar un poco tu razonamiento. Dale. Pero la devaluación del 16 se da una situación. La inflación venía de ser de 25 puntos en el año 2015, ¿no? Después, la brecha era 35. Tenía la posibilidad de acceder a los mercados internacionales de capitales, de endeudarse, cosa que lo que logró la Argentina. De hecho, toma crédito para pagarle a los fondos buitres, ¿no? Y después empieza a endeudarse con ese proceso que termina en el 18 y después termina con el Fondo Monetario Internacional. No estoy diciendo que eso era bueno, al contrario, estoy diciendo que es malo, pero que el gobierno del macrismo tenía cuerda de alguna manera. De hecho, termina ganando las elecciones del 17 y el salario real, al momento que se produce el proceso electoral, especialmente en las PASO en agosto, estaba casi a los mismos niveles que lo dejó Cristina en noviembre del 2015. O sea, ¿o no, Valentina?
Sí, todavía no había pegado fuerte el impacto, la caída se empieza a ver a partir de 2017, donde ahí claro, 2018 pero ya... por eso estoy diciendo, pongo como fecha precisa el momento en que se produce el proceso electoral de las primarias del 2017, cuando Macri gana la de mitad de término. Digo que la situación ahora, por lo menos por lo que yo veo, los especialistas son ustedes, es mucho peor. Es mucho peor, y las consecuencias serían peor sin ningún beneficio, eso estamos de acuerdo, pero lo que te digo es eso, o sea, dicho en forma más brutal, el gobierno de Cristina se lo dejó regalado para hacerlo porque estaban en buenas condiciones, sí. Ahora no, porque te digo, inclusive devaluás y ni siquiera resolvés el problema. Cristina lo dijo, le dejo un país cómodo a la gente, no a los dirigentes. Bueno, lo dijo. Claro, cuando pero los dirigentes dijo? Los dirigentes también se aprovecharon de eso. Pero ahora lo que tenés hoy es que haces una mega devaluación a partir del 10 de diciembre o el 1 de enero del 2024, y el problema de deuda del 2024 no lo resolvés, porque por más que devalúes multiplicando por 7 el precio del dólar, no vas a tener el triple de exportaciones para decir, mirá la cantidad de dólares que tengo ahora. Y tenés los vencimientos que te presionan. Por eso, porque tenés los vencimientos y no vas a tener exportaciones. Lo que vas a hacer es que con las mismas exportaciones ganen más guita los exportadores, no es que van a exportar mucho más físicamente. Entonces, digamos, eso es lo que veo, que hoy el problema, coincido, la situación no es la misma, es mucho peor, y las consecuencias también van a ser peores. Por lo tanto, yo quiero, digamos, de alguna manera mostrar que no hay racionalidad, porque ahora racionalidad en el sentido de los intereses que van impulsando a esta política, ¿no? De evaluar y polarizar la ganancia en un sector del país muy rico. El tema es que viene atrás la presión internacional en los recursos, digamos. La pelea que viene geopolítica es por los recursos, y la Argentina es un proveedor de recursos naturalmente. Entonces lo que van a decir es la propiedad de las zonas ricas desde el petróleo al gas, al litio, a la energía que tenemos. Es decir, es por eso viene que no hay empresas. Las privatizaciones dejaron un poco en manos del Estado, pero lo que quedaron como reserva de la riqueza potencial de la Argentina son los recursos, y los recursos están en disputa y geopolítica, digamos, y Estados Unidos quiere garantizarse el dominio del patio de atrás, y ya no es solo un esquema económico, sino el interés nacional de los grupos dominantes de Estados Unidos y de las transnacionales que están ahí radicadas. Entonces estamos en esa situación. Entonces la gravedad es que si uno no reacciona con alguna política de defensa interna, ¿quién va a defender? Es un gobierno que no se plantó ante una perspectiva de que dentro de 6 años, 6 meses, digo, en 6 meses tengo una devaluación gigante, y ¿por qué va a salir la gente a la calle? Entonces acá está en danza no solo lo económico, está en danza la construcción política de la defensa de la población, digamos. Pepe, yo creo que eso no está visto por la dirigencia en este momento, y ahí estamos. Exacto. En relación a esto que planteás, ¿no? La necesidad de también que el Estado y el gobierno intervenga la presión existente sobre los recursos. ¿Qué te parece que podría ser una idea, una propuesta para que de esta forma, no sé, por ejemplo, pienso en el caso del litio, la posibilidad de que se cree una empresa del Estado que controle las reservas de litio, que controle y tenga participación sobre las decisiones que se hacen con las regalías y las provincias? ¿Cuál crees que podría ser una alternativa viable para que el Estado pueda intervenir este modelo que también es a costa de una plataforma exportadora que va a mostrar su agotamiento en lo que es la flexibilización ambiental, que un poco ya lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo lo que creo que ahí, en el caso del litio en especial, pero en los otros sectores de los recursos naturales, que hay que empezar a usar el instrumento de la coordinación de países del ONASUR, para ser claros, digamos. Que hay que tomar decisiones políticas y buscar los socios en relación a armar un espacio que no puede ser solo la Argentina, como se intentó, y con éxito, con
Lona Sur, mientras estaba Latinoamérica un poco más rebelde. Pero ahora hay una perspectiva y hay países que se puede volver a discutir un esquema de alianza de ese tipo, y además tenemos una alianza que fue estratégica en los últimos años de gobierno de Cristina con China y Rusia, digamos. Entonces no hay que tener miedo a esa alianza, digamos, porque esa es la garantía de que los otros no vengan por todo, digamos. Pero como piensan que nos van a tratar bien los que vienen por todo del lado de Estados Unidos, aliados, y nosotros vamos a tener que discutir si estamos con la OTAN o estamos con los BRICS y nos recostamos para ese lado. Todo eso es un marco para hacer conflicto interno y convocar también en este conflicto a la movilización popular, digamos, que la hay, como se vio en el acto, el último acto del 24, digamos, ¿no? Y de alguna manera, no solamente, fíjense que lo que a mí me llama la atención, que se abrió un frente religioso que no estaba en esta lucha justamente contra la Corte y demás. Hay un ayuno del padre Paco y demás, que digamos, que solo queda rezar, digamos. No puede ser que un país como el nuestro, con la historia popular que tenga que hacer misa para que se caiga la Corte, que es realmente un gesto terrible a cualquier construcción popular, y no haya posibilidades de tener el poder del Estado, que sea el 25%, como dijo Cristina, sea utilizado en esta movilización, porque digamos, está claro a lo que viene, y está claro también que tratarlos bien y no tener conflicto, ellos lo generan y se quedan cada vez con más poder. Te agradecemos mucho, Pepe, haber participado en este momento rulo, en este conversatorio. Te mandamos un abrazo, será hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, Pepe, gracias. Pepe. Rulito, para ir terminando. Bueno, te voy a dejar acá. Valentina nos va a compartir un poco el análisis de si te parece, del planteo que hace Patricia Bullrich. Ya lo estoy hablando fuera del aire con ella. Realmente tiene muchos datos para tener en cuenta. Creo que tiene bastante vinculación con todo esto que estamos discutiendo. ¿De qué lado de la historia te parás a este planteo? Pero me parece, para cerrar lo de José Esbatella, me parece que él está dando en la clave de uno de los puntos, uno de los contenidos que hay que darle a esta disputa política, a este planteo político de qué modelo de país queremos, qué es lo que queremos como propuesta y que quede reflejado en una fórmula electoral, ¿no? Para un año importante en definiciones, pero también un año muy desafiante con respecto a estas cuestiones que son muy graves, muy delicadas, y en la cual pareciera que no estamos muy bien encaminados, ¿no? Le mando un saludo muy grande al licenciado Guillermo Moreno, alias Guillote, que está escuchando el programa. Me acaba de mandar un mensaje, ahora lo escucho completo. Le mando un abrazo muy grande de mi parte. Lo vamos a invitar a Guillermo. Sí, por supuesto. Al momento rulo, lo tenemos que invitar, claramente. Por supuesto, adhiero al saludo, obviamente, sin saber qué comentó. Al momento rulo, siempre comenta con ideas, Sí, no, eso sin duda. Siempre hace siempre le da su mirada sobre las cuestiones que tratamos, y la verdad que es un gusto tenerlo a él como oyente, al querido Guillot. Un abrazo muy grande y lo vamos a invitar.